Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema El profeta Jonás. El profeta Jonás. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el profeta Jonás. Y buscamos Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. En este primer capítulo de Jonás, un capítulo famosísimo, donde se habla de la huida de Jonás, o el intento de huida de Jonás de la presencia de Dios, el intento de no llevar lo que Dios quería a Nínive, su despreocupación pensando que ya Dios se había olvidado de él, y el gran pez que se traga a Jonás y está por 3 días y 3 noches. Tenemos uno de los relatos milagrosos de portentos de Dios en el Antiguo Testamento, que se ha llevado no solamente a ser de grandes predicaciones frente a mí. Yo tengo un comentario de Jonás de Juan Calvino, que ya está en español, que también se han creado himnos infantiles sobre la historia de Jonás. Pero asimismo, como ocurre este fenómeno, asimismo los enemigos de la Biblia, todos esos liberales que están fuera
del reino de Dios, pero que también están dentro de la iglesia de Cristo, negando lo que dice la palabra, también han negado la historicidad del libro de Jonás. Y decididamente, ¿verdad? Esa negación de lo que ocurre en el libro de Jonás viene porque los enemigos de la Biblia no pueden aceptar no solamente la soberanía de Dios sobre todas las cosas, porque aquí vemos a Dios soberano no solamente sobre la vida de Jonás, sino sobre todos los elementos naturales, tormentas, mar y todo, y también soberano sobre todo lo creado, incluyendo el reino animal. Y por lo tanto, no es solamente hablar de que un profeta se rebela contra Dios, sino que el libro de Jonás refleja claramente la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida y sobre todo lo que existe. Sí, que el protagonista del libro es Dios. Así mismo es. Él lo que está presentando es Dios y su soberanía, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? Al ser soberano, lo que se proclama es la gloria de Dios y el poder que Él tiene sobre todas las cosas. No importa lo que hagamos, el Señor va a cumplir sus propósitos. Así mismo es. Y si tiene que mover cielo, tierra y mar, y el reino animal, y peces grandes. Exacto, para cumplir sus propósitos, nada va a frustrar porque Dios no puede ser engañado. Ahora, si buscamos Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, podemos, en cierta medida, vamos a ver ahí una mención del profeta Jonás y ver una pista por qué Jonás no quiere obedecer a Dios. Segunda de Reyes, 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová de Israel, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amittai, profeta que fue de Gat-Efer. Muy bien. Y usted dirá, ¿y en qué forma, pastor? Hay una pista y bueno, Jonás había predicho las extensiones de las triunfos militares de Jeroboam II y su, ¿verdad? Como dice bien, las conquistas increíbles de Jeroboam II. Y para un patriota como Jonás, escuche bien, para un patriota como Jonás debe haber sido una gran alegría emitir este tipo de profecía de parte de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un profeta que no solamente predijo las grandes victorias de Jeroboam II, sino que se convierte en un héroe nacional. Porque usted sabe muy bien que cuando los reyes oían cosas bonitas de los profetas y se cumplían, recibían muchos favores. Y por lo tanto estamos hablando de un héroe nacional como era Jonás. A ese héroe nacional, que no dudamos que su orgullo se debe haber inflado, Dios lo manda a los asirios, enemigos naturales de Israel, para que les predicara la palabra de Dios. A los gentiles, enemigos de Israel, para que le hablara palabra de arrepentimiento de parte de Dios. Por lo tanto, este gran patriota, este hombre que Dios utilizaba en profecía, dijo, yo no, y no dudamos, ¿verdad?, que debe haber sido así el proceso mental de Jonás. No, yo no voy a obedecer. Yo para allá no voy, Ni para allá voy a mirar. A los enemigos, yo que soy un héroe nacional, a los enemigos de Israel, no. Y decide huir de Dios. Por lo tanto, el texto nos dice que Jonás decide huir de Dios. Y hay algo muy importante, hermano, en esto. ¿Cómo es posible que un profeta que tiene un concepto claro de quién es Dios y el Dios que él servía, el concepto teológico judío de Dios,
que es inmenso y está en todo lugar y controla todas las cosas, le pasara por la mente que puede huir de Dios. ¿Qué nos habla ahí? Nos habla del gran poder del pecado. El pecado es tal que aún a un profeta como Jonás, usado por Dios, lo embrutece. Y su orgullo es más poderoso que obedecer a Dios. Y qué terrible, hermano, cuando nuestro orgullo, cuando nuestra ceguera pecaminosa nos lleva a darle las espaldas a Dios. Pensando que podemos hacerlo, o sea, pensando que podemos escondernos, que podemos huir, es contraproducente. Una idea como esa, teniendo un conocimiento de la historia de Israel, que cuando fueron a entrar a Jericó, Rahab le dijo, es que nosotros sabemos que el Dios de ustedes es el Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Porque sabemos lo que ha hecho en Sí. Egipto. O sea, estamos frente a un fenómeno, ¿verdad? Que nos indica la capacidad del pecado del ser humano, no importando el oficio que haya sido llamado, no importando, en este caso de Jonás, las revelaciones que había recibido de parte de Dios. Conocimiento correcto. Correcto de Dios. Para él era más importante su orgullo nacional, su judaísmo recalcitrante, nacionalista, antes de llamar arrepentimiento a aquellos que no conocen a Dios. Y él sabe que ellos se van a arrepentir porque él sabe que Nínive se iba a arrepentir. Él lo sabe porque más adelante habla de eso. Al final lo dice, ¿verdad? Sí. Pero ahí lo que hace es que acentúa, exacto, en cierta medida, ¿verdad?, su pecaminosidad. El orgullo profundo que tiene Jonás. Que para él, la misericordia de Dios debe ser dispensada para Israel. Y que por lo tanto, los enemigos de Israel, que tanto dolor le han hecho, no merecen nada de parte de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a determinar, oiga, ¿en quién Dios usa esa misericordia? así mismo ¿A quién Dios va a repartir? Y Jonás, pues mire, decide huir de Dios, totalmente. Y se embarca a la mar, como si con eso está huyendo de Dios. Y Jonás no entiende, y ahora lo entendemos nosotros, ¿verdad? Y Jonás también lo entendió, que ese era el propósito de Dios. Que se montara allí para bregar y trabajar con Jonás. Y es importante que usted sepa que no importa donde usted huya, como dice el salmista, ¿quién huirá de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me remonto a los cielos, allí estás tú. Si estoy abajo, tú también estás. Frente a eso, Dios tiene un plan perfecto para bregar con Jonás. ¿Para qué? Doblegar su orgullo, para que obedezca la voz de Dios, el mandato de Dios. Y entran unos procesos que nos hablan de la soberanía de Dios. Porque al montarse para dirigirse a Tarsis, si no me equivoco, El verso 13. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. como si usted pudiera huir de Dios. Y ahí se muestra la soberanía de Dios en los elementos naturales. Porque estando en la mar, Dios levanta una tormenta. A tal nivel que se pensaba que la nave iba a zozobrar. Y aquí nos habla del control que Dios tiene sobre la naturaleza. Y cuando hablamos de huracanes y terremotos,
Dios no está lejos de eso porque Dios controla todo eso. ¿Usted me oyó? Cuando usted oye a los deístas metidos en la iglesia de Cristo diciendo que Dios nada tiene que ver con huracanes y terremotos, todos esos impíos y deístas dentro de la iglesia de Cristo, lo que buscan es negar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Como si Dios estuviera alejado de todo esto. Como si Dios no lo pudiera controlar. Como si Dios no controlara la mar y los cielos, las tormentas y las lluvias, como dicen los salmos, los volcanes. El Dios derrotado del deísmo. Pastor, inclusive, o sea, si vamos más allá, utiliza la maldad. Me trae a la memoria los 10 hermanos de José. Utiliza la maldad para cubrir sus propósitos del ser humano. O sea, Dios va a cumplir su propósito, no importa qué, como dijimos anteriormente. Así mismo es. Y allí en medio de toda esa tormenta, entra otro elemento, hermano. Yo quiero que usted me siga en esto. Los hombres que están en esa embarcación, imagínese, yo no sé si usted ha estado en una embarcación cuando el mar está picado. ¿Tú has estado, Ángel? Sí. Tú tuviste bote, sí, ¿verdad? Y pasamos 2 o 3 sustitos. Ok, y yo he estado en embarcaciones cuando el mar está picado nada más, ¿oyó? Picado. Y aparte del mareo que me ha dado, mire, es una cosa... El susto. No, esta gente estaba en medio de una tormenta creada por Dios. Y se complica porque hay viento fuerte. O sea, exacto. No solamente el movimiento del mar, es el viento fuerte que zarandea tu embarcación. Exacto. Oiga, y en medio de eso, los hombres empiezan a tratar de resolver la cosa, empiezan a tirar enseres y vamos a ver. Pero mire, más arreciaba la tormenta. Porque ¿sabe algo? El que se crea que puede huir de Dios no sabe con quién se está metiendo. Y ocurre otro fenómeno. Dice la Biblia que echaron suertes. Y ese término nosotros lo vemos mucho en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y aquí entra un elemento que tenemos que aclarar en esta noche, que muchos cristianos se equivocan. Número 1, la suerte no existe. Porque Proverbios dice que la suerte es echada en el regazo. Y de Jehová es la respuesta de ella. Y de Jehová es la respuesta de ella. A Dios nada se le escapa. Y ellos echan suerte en su concepto, ¿verdad? Equivocado del concepto de suerte, porque pensando que en eso ellos pueden hacer lo que crean, ¿verdad? Pero Dios es el que tiene control también de eso. Y la suerte cae sobre Jonás. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Dios tiene el control de tu vida, de tus hijos, de tu familia. No hay nada a la suerte. Nada que Dios no controle. Cada detalle en este libro está bajo el control de Dios. Es significativo que el concepto correcto y teológico de Jonás, cuando dice que se confiesa, y dice, no, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tiene control sobre todo eso porque era el dueño de eso. Y ahí se confiesa. Y se da cuenta que no puede huir de Dios. Pero mire, Jonás cuando dice que lo tiren al mar, yo creo que usted tenga que tener claro esto, O sea, lo iban a tirar a un mar picado, ¿qué picado? La gente está en medio de un huracán.
Pero Jonás cree que lo van a tirar al mar porque para morir. O sea, él ya se consideraba un hombre condenado a muerte, ¿oyó? Y yo pienso que a sabiendas de su desobediencia. Claro, no, ya entró en razón que no podía huir de Dios. ¿Qué hice, Dios? Exacto, y Dios, tírenme a la mar, porque él pensaba, muero, y esto se tranquiliza. Exacto. Dios está pidiendo mi vida. Ay, pero no sabía que si él pensaba que él no iba a cumplir la voluntad de Dios, estaba tan equivocado. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tengo una preguntita por aquí, y el hermano Andrés está preparado para contestarla, que nos dice que preguntan porque ha habido personas, pastores, que conocen y falsos maestros en seminarios apóstatas que niegan la historicidad de Jonás. Que niegan que Jonás ni que haya existido y que los eventos que habla el libro de Jonás, que nos vamos a dedicar en estos programas, porque mire, esto no va a ser el único programa de Jonás, la semana que viene vamos a seguir con este tema, niegan la historicidad de Jonás, como dije anteriormente, y niegan los eventos que habla Jonás. Yo solamente quiero que oigan 2 citas de Cristo. 2 citas de Cristo, y creo que mire, no tengo ni que profundizar, sino solamente oír al maestro hablar, a nuestro Rey y Señor hablar, y vamos a ver si con lo que dice Cristo no está hablando de la historicidad y la existencia de Jonás. Andrés. Entonces respondieron ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? Mateo 12, 38 al 41. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás, oiga eso, palabras de Cristo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Y el otro pasaje? ¿Dónde está? Lucas 11, 29 y 30. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Vamos al pasaje de Mateo. Y yo quiero que usted analice conmigo este pasaje. Mire cómo dice ese pasaje. Empieza a leerlo. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Escucha lo siguiente, hermano. La historicidad de la muerte de Cristo y del enterramiento de Cristo, para después posteriormente anunciar la resurrección, se compara con el evento que ocurrió con Jonás. Si lo que ocurrió con Jonás no fue histórico, entonces la comparación de Cristo no tiene valor. No tiene ningún valor. Ni razón de ser. Porque Cristo está comparando su muerte, enterramiento y resurrección con un evento que es ficticio, con un elemento que es mitológico, que no fue un evento histórico. Mire qué cosa. Pero más adelante, ¿qué sigue diciendo el pasaje? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Entonces, mire qué interesante lo que dice ahí. Mire qué interesante.
Los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio final. Ujú. Entonces, Cristo habla del juicio final, habla de testigos que van a ver el juicio final, pero la referencia que hace Cristo es de un evento que nunca ocurrió. Un evento totalmente antihistórico. Un cuento para niños. Según ellos. Exacto, Claro está. como dicen los enemigos de la Biblia, incluyendo un escritor que tanto quieren por ahí, Justo González, que niega la historicidad de Jonás. Entonces, frente a eso, Cristo, que creía en la historicidad de Jonás, basa no solamente su muerte, enterramiento y resurrección, sino también el juicio final, los testigos van a ver el juicio final, en un evento Que no sucedió. que no sucedió. ¿Cómo es posible eso? Por lo tanto, Cristo estaba que equivocado. Y no solamente equivocado. Sus comparaciones, sus analogías, no sirven. Ese es el problema de negar la Biblia. Oye, ese es el problema de darle las espaldas a la revelación bíblica. Porque cuando le damos las espaldas a la revelación bíblica, tarde o temprano caemos en la blasfemia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Mire, yo le exhorto a usted que me escucha en esta noche a través de estas ondas radiales, que mañana, y yo me río, ¿verdad? Porque hay hermano me dice, pastor, pero vaya donde tu pastor y pregúntele si cree que si el libro de Jonás es histórico o no. Y si le dice que no, pues mire, está negando también lo que Cristo dijo de la historicidad del libro de Jonás. Debe salir huyendo como ¡Oh! Jonás huía. O sea, negar la historicidad de Jonás es llamar a Cristo, miren, en pocas palabras, mentiroso. Es señalar a Cristo como un cuentista que creía cualquier cosa. ¿Y cómo un cristianismo puede sostenerse Exacto. sin su fundador? O sea, son cristianos sin Cristo. Pero vamos a complicar esto. El segundo pasaje que leíste dice El que de así Lucas. como Jonás fue señal para los A los ninivitas, ninivitas. Cristo va a ser señal. O sea, Cristo se pone como señal a esa generación, pero su comparación es con un evento que no ocurrió. Oiga, pero qué cosa tremenda, hermano, de los enemigos de la Biblia. Pero es tan sencillo, y escúcheme bien, es tan sencillo como salir. Mire, decir, si usted está en una iglesia y usted no cree lo que dice la Biblia, pues váyase, que usted sea ahí. Pero no, es la insistencia de quedarse en la comunidad de fe y negar lo que dice el texto bíblico. Para hacer daño, pues son enemigos de la Claro, cruz. para hacer daño. Yo quería traer también a colación un comentario del libro de Matthew Henry, cuando Francisco La Cueva hace la traducción. Ujú. Y entonces nos habla del versículo 17, que tanta importancia estas personas enemigos de la Biblia le dan, que si el pez era una ballena, que si dejaba de ser otra cosa, cuando La Cueva en su análisis, en fin de cuentas, su carácter y sus dimensiones no importan, refiriéndose al pez, sino el hombre que se tragó. No se puede dudar del milagro que realiza Dios en términos de todo este pasaje y la misericordia de Dios con el mismo Jonás, Sí, porque que es se que, alejó de Dios. y nosotros la semana que viene vamos a tomar ese tema sobre el gran pez, ¿verdad? Pero es importante que usted sepa que cuando hablan de la imposibilidad de eso, que un hombre pueda resistir en el estómago de un gran pez, Empezando a ser tragado, claro, vivo. es como negar que Dios tiene el control de todo. todo. Mire, Dios manda el gran pez, y vamos a discutir eso la semana que viene, y al mismo tiempo muestra que Él preserva la vida de Jonás. Claro. Él preserva la vida de Jonás, hermano. Y en ese sentido, ¿verdad? Esas cosas tienen que estar claras.
Yo tengo aquí un anónimo de Bayamón que pregunta que cuál... es una pregunta fuera del tema, pero yo se la voy a contestar rapidito. Su opinión sobre la doctrina científica, no sé qué tiene eso de ciencia, lo que le voy a decir ahora. Tiene de ciencia lo que yo tengo de sueco. Su opinión sobre la doctrina científica de la declaración que todo lo que se declare con la boca se cumple. Eso es una mentira. Eso es brujería. Se acabó. La brujería es la que cree esas cosas, el ocultismo. Así de sencillo es esto. Así que, hermanos, frente a todo este proceso, el libro de Jonás lo que nos quiere mostrar es la soberanía de Dios. Soberanía. Y que Cristo nos declaró que fue un libro histórico. Y que los eventos que ocurrieron en el libro de Jonás, fueron reales. Y esa es la gran verdad. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. En esta hora del Señor, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti. Dios te bendiga. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia. Al 17. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. En este primer capítulo de Jonás, un capítulo famosísimo, donde se habla de la huida de Jonás, o el intento de huida de Jonás de la presencia de Dios, el intento de no llevar lo que Dios quería a Nínive, su despreocupación, pensando que ya Dios se había olvidado de él, y el gran pez que se traga a Jonás y está por 3 días y 3 noches. Tenemos uno de los relatos milagrosos. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de 2 filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema El profeta Jonás. El profeta Jonás. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. El profeta Jonás. Y buscamos Jonás capítulo 1, versículos del 1. Presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran